Cordial saludo para todos, bienvenidos. Continuamos con el estudio de empresas colombianas extranjeras. Hoy el turno es para JP Morgan Chase, es un estudio netamente académico. Mi propósito es compartir lo que enseño en la universidad a través de casos reales. No constituye recomendación de compra o venta de la acción. Cada uno debe hacer un estudio juicioso y además de esta información considerar otros elementos de juicio para tomar la decisión. Nuestra filosofía de inversión es la filosofía de inversión en valor, y aquí tenemos dos grandes mentores, que es Peter Lynch y Warren Buffett. ¿Qué dicen ellos acerca de esta filosofía? Que básicamente es invertir desde una perspectiva empresarial con una visión de largo plazo. Peter Lynch dice, detrás de cada valor hay una compañía, entérate de lo que están haciendo. Comprar acciones como tener hijos, no tenga más de los que puede cuidar. Nunca inviertas en una compañía con las finanzas no entienda. Si no analizas ninguna compañía, tendrás la misma suerte invirtiendo que jugando a póker sin saber cuáles son tus cartas. Warren Buffett. El precio es lo que pagas, el valor es lo que recibes. Si no estás dispuesto a poseer una acción durante 10 años, ni siquiera piense en poseerla 10 minutos. Sé temeroso cuando otros son codiciosos y sé codicioso cuando otros son temerosos. No tome los resultados anuales demasiado en serio. En cambio, concéntrese en promedios de 4 a 5 años. Compre empresas con un sólido historial de rentabilidad. Y a propósito de bancos que vamos a analizar, la banca es un buen negocio si no hace cosas absurdas con los activos, debido a que en los activos donde están los principales riesgos de un banco. Además del JP Morgan, vamos a analizar otros dos bancos, Bank of America, el Citigroup y algunas empresas como Apple, Johnson & Johnson, Pfizer, General Electric, Amazon, porque estas empresas desde hace unas semanas podemos comprar desde nuestra comisionista en Colombia acciones de estas empresas directamente en la bolsa de Estados Unidos, lo cual es una excelente opción dado que podemos diversificar riesgo sectorial y también riesgo país. Apple ya lo tenemos en el canal. Ahora vamos con JP Morgan. Alguna información cualitativa. Este es el top 10 de los bancos más grandes en Estados Unidos por capitalización de mercado. JP Morgan Chase, primer lugar, más grande. Segundo, Bank of America, y por una diferencia importante. Y en el quinto, Citigroup. A nivel mundial, por activos, no por capitalización, JP Morgan es el segundo después de un banco chino. Por capitalización, podría estar ya de primer lugar con lo que ha pasado en China. Más información cualitativa, todo esto es de los informes anuales, que es nuestra principal fuente de información, o informes anuales de la empresa auditados. También hemos utilizado alguna información de páginas financieras reconocidas y confiables como Yahoo Finance, Investing, Ticker, entre otras. JP Morgan Chase es una firma de servicios líder de servicios financieros con sede en los Estados Unidos y tiene operaciones en todo el mundo. Tiene más de 250,000 empleados en todo el mundo. En Colombia desde hace una década tenía oficina de representación, luego se convirtió a corporación y a partir de este año se convirtió a banco comercial. En 1895 optó el nombre de JP Morgan en honor a su fundador. En el 2000 fue la fusión con este otro gigante, Chase Manhattan. 2004 fusión con Bank One y en el 2008 adquirió Bear Stearns en medio de la crisis financiera. La firma es líder en banca de inversión. Estos son sus segmentos: banca de inversión, servicios financieros para consumidores y pequeñas empresas, banca comercial, procesamiento de transacciones financieras y administración de activos y administración de pasivos también. Voy a mostrar aquí el informe 2020, auditado. Tenemos algún resumen de información, tenemos algunas estadísticas sectoriales donde vemos que es número 1 en varios segmentos. Yo resalto acá en la satisfacción de clientes, que es una variable muy importante en un banco. Aquí les quiero mostrar básicamente es la carta del CEO, que es Jamie Dimon. Él es considerado en Estados Unidos como uno de los CEO más exitosos en las últimas décadas, especialmente en la banca. Vamos a leer los primeros 4 renglones de su carta, puesto que resume muy bien todo lo que pasó el año pasado, que fue muchas cosas. 2020 fue un año extraordinario por cualquier medida. Fue un año de una pandemia global, de una recesión global, de unas acciones gubernamentales sin precedentes, de unas elecciones
turbulentas, de una situación de injusticia social y racial profunda. Fue un año en el que cada uno de nosotros enfrentamos dificultades y retos personales. Con respecto a las medidas gubernamentales, refiere a la política fiscal, de las ayudas a las empresas, a las personas, y el gasto general del gobierno, y la política monetaria que llevó las tasas prácticamente a cero para incentivar el consumo y la inversión. Bien. Ahora sí nos vamos a entrar en las cifras, en los cálculos, en los análisis. Vamos a hacer, tenemos 3 secciones. Esta es la situación financiera, el balance, la situación del estado de resultados y los múltiplos bursátiles y de valoración. El activo del banco. El activo, tenemos estadísticas del 2006, tenemos más de las que recomienda Warren Buffett, y en este caso es interesante porque estamos viendo cómo estos bancos sufrieron o sobrellevaron la crisis del 2008, que fue fuerte, fueron 3 años prácticamente, cómo estaban antes, cómo lo enfrentaron y cómo salieron de esa crisis. Y además tenemos también los resultados del año pasado, que también fue difícil, y tenemos cifras hasta junio del balance. En el estado de resultados es año completo, pero son interinas. Entonces vamos a hacer análisis de él hasta 2020. Los comparativos los vamos a hacer durante los últimos 8 años, 2012-2020 es un promedio anual geométrico, puesto que es el periodo más razonable después de la crisis. El total de activos pasa desde el 2006 de 1.3 billones a cerca de 3.4 billones. Entre el 2012 y el 2020 hay un crecimiento del 4.6, que es un muy buen crecimiento para el banco más grande de Estados Unidos y uno de los más grandes del mundo. Entonces, es un crecimiento excelente. La cartera de crédito, aquí es donde vienen algunas de las diferencias ya versus una empresa comercial o industrial. La cartera de crédito es el principal activo de un banco y pues el peso difiere dependiendo del grado de diversificación. En el caso de JP Morgan, la participación estaba alrededor del 34%, una tercera parte. En Colombia, por ejemplo, un banco comercial o la banca en general podría tener hasta un nivel cercano al 60% de la cartera. Esta cartera también tiene un crecimiento muy bueno, del 4.1, se desacelera un poco en los últimos años, pues también por las razones ya conocidas. El otro 33%, más o menos la otra tercera parte, corresponde a efectivo e inversiones que tiene el banco, o sea, una excelente liquidez. La calidad, además del crecimiento, muy importante es la calidad de esa cartera, que se mide por un indicador que son los préstamos morosos versus la cartera bruta. Este indicador, durante la crisis, llegó a niveles cercanos a 3, que es alto, pero es manejable todavía. Venía bajando hasta el 2019.5, se duplicó en el 2020 al 1.1, pero sigue siendo un indicador adecuado. Y este año ya incluso ha bajado por las ayudas del gobierno y también por el mejoramiento de la economía. La cobertura de esta cartera vencida, es decir, las provisiones ya realizadas versus la cartera vencida, en promedio ha sido del 223%. Durante el año 2009, el nivel bajó al 180%, que sigue siendo adecuado, casi el doble. Muy bien, los depósitos. Entonces, por el lado derecho también ahí tenemos la particularidad de que es un banco, pues esa es la función de la banca comercial, captar depósitos del público y prestarlos, el margen de intermediación. Estos depósitos con el público es la fuente menos costosa. En el caso del JP Morgan ha venido aumentando la participación, el promedio ha sido 56%. En los 2 últimos años ha aumentado por la mayor liquidez que hay en la economía. Es una excelente participación del 63%, alrededor del 60%, que lo estén financiando los depósitos. Cartera versus depósitos, un indicador muy analizado en bancos, o sea, qué porcentaje de los depósitos se están colocando. En la medida que disminuya, pues el banco va a tener más disponible, ¿sí? Y después de la crisis este indicador ha disminuido y eso también es consecuencia de las mayores regulaciones en cuanto a nivel de liquidez que debe tener un banco. El patrimonio contable
el patrimonio contable tiene un buen crecimiento, similar al activo, a la cartera. Como proporción de los activos es un nivel bajo, menos del 10% del patrimonio contable, y eso significa pues que hay un alto apalancamiento, pero es parte del negocio y no se evalúa el patrimonio contable, sino un patrimonio que es un patrimonio técnico, que es una relación de solvencia que está regulado a nivel internacional y ese indicador pasa del 7 a un 13%, casi que se duplica. En estos años, antes del 2010, la regulación no era tan estricta en Estados Unidos, aquí el mínimo fue 7, versus otros bancos que llegaron al 2%. Vamos a ver Bank of America, Citi, como estuvieron en esa época, y otros que, como el Lehman Brothers, que quebró. El Citibank estuvo en una notación crítica y a partir del 2010 la regulación se volvió muchísimo más exigente, sobre todo en Estados Unidos. Y aquí el requerimiento para el 2020, para este año también, es a nivel internacional, según Basilea, es un 8% de mínimo de patrimonio técnico versus los activos ponderados por riesgo, que esa es la relación de solvencia, ¿no? Contable, por eso es superior, porque no todos los activos tienen los mismos riesgos. 13.1 versus 8, que es el internacional, pero en Estados Unidos tienen 2.5 adicional para momentos de estrés, sería 10.5, entonces tiene un nivel de cobertura sólido del balance. Vamos con el estado de resultados. Tenemos los ingresos totales. Se componen de dos segmentos importantes. Uno es el ingreso neto de intereses, ahí también está la diferencia versus una empresa comercial o industrial. Aquí no tenemos EBITDA sobre gastos financieros, sino que los gastos financieros es parte de su materia prima, de su negocio. Aquí tenemos los ingresos netos de intereses, que son los intereses recibidos, menos los intereses pagados, ya tenemos el neto, y el otro segmento de ingresos son los otros ingresos por comisiones y servicios de los demás segmentos del banco. Los ingresos totales del banco pasaron de 62.000 millones de dólares a 120.000 millones, se duplicaron en este periodo. Entre el 2012 y el 2020 crecen a una tasa buena del 3%, lo repito, para el tamaño del banco es un muy buen crecimiento del 3%. La participación de los dos segmentos, aquí vemos en el 2017 que dio 50.000 millones ingresos netos de intereses y 50.000 otros ingresos, o sea, una diversificación muy equilibrada, y esa diversificación ha contribuido positivamente, ya que no ha sido relacionado estos dos segmentos en los periodos de crisis. Por ejemplo, en el año 2008, mira, los ingresos, otros ingresos, diferente a margen neto, bajaron de 48.000 millones a 29.000 millones de dólares. Muy significativo, casi 20.000 millones de dólares, mientras que los ingresos netos por intereses tuvieron un aumento también importante, lo que mitigó la caída. Mientras que en el 2020-2021 los ingresos netos de interés han disminuido, puesto que las tasas bajas comprimen los márgenes, mientras que los otros ingresos han aumentado en forma importante, que ha generado que el total de ingresos mantenga su tendencia de crecimiento. Muy bueno. Las provisiones del estado de resultados. Durante el periodo crítico del 2008 a 2010 fueron significativas, llegaron a pesar un 31% de los ingresos. Ya en el 2020 fueron también importantes, 17.000 millones de dólares, pero ya representaron un 14%. Y en el 2021 se han hecho son liberaciones de provisiones, dado las ayudas, dado el mejoramiento de la economía. Ahora en la utilidad neta hacemos alguna normalización, porque aquí se hicieron más provisiones de las requeridas y un aumento versus las que venía haciendo el banco. Los gastos de operación, también se analiza un indicador que son los gastos de operación sobre los ingresos totales. Los gastos de operación son los administrativos y los laborales, básicamente, y tienen un peso importante. Miren, en el 2006 representaban el 63% y han venido disminuyendo en forma sostenida y consistente
hasta cerca del 55%, ¿sí? Este mejoramiento se traslada a un mejoramiento del margen neto, de la utilidad neta y del precio de la acción. La utilidad neta durante los periodos 2008-2010 disminuyó, sobre todo en el 2008, pero fue positiva. Fueron los pocos bancos que mantuvieron una utilidad favorable, positiva en el periodo. El Banco de América, que vamos a analizar, que es un muy banco, dio pérdida. El Citibank fueron unas pérdidas altísimas. Entonces es una situación que el banco la afrontó muy bien. Y en el 2020 la disminución fue mínima, de 36 a 29 millones. Eso nos da entre el 2012 y el 2020, nos da un crecimiento promedio anual geométrico del 4 puntos. Excelente, crecimiento de la utilidad neta. Y si llegamos a normalizar, eso es con los 29 mil millones. Si normalizamos, es decir, el banco está haciendo aquí, aquí hay liberación. Si nosotros normalizáramos y únicamente descontáramos 10 mil millones de dólares de provisiones, o sea, aquí aumentaría a 36 mil millones, prácticamente se mantendrían las mismas del 36 mil millones, siguiendo haciendo 10 mil millones acá importantes, nos da un crecimiento de la utilidad neta del 8%, utilidad neta, casi 2 dígitos en un banco de este tamaño. Excelente. La rentabilidad del patrimonio en promedio ha sido del 10% durante el periodo 2012-2020, pero en los últimos años ha aumentado a más del 12, 14. Si hacemos la normalización aquí 2020-2021, baja alrededor del 13%, ¿sí? Que es una buena rentabilidad del patrimonio. Vamos para los indicadores bursátiles y múltiplos de valoración. Aquí tenemos el book value, valor en libros, que es el valor patrimonial sobre el número de acciones. Esto nos da un crecimiento prácticamente del 7% entre el periodo 2012 y el 2020. El contable aumentó el 4%, porque el valor patrimonial por acción está aumentando en 7%, por la disminución importante que han tenido el número de acciones, que han disminuido en promedio anual desde el 2012 el 2.6. Eso es crear valor, riqueza a los accionistas, el 7%, excelente. La utilidad por acción, lo mismo. Creció alrededor del 4% la neta, la utilidad por acción crece alrededor del 7% y normalizado crece el 11%, los dos dígitos, excelente. La estrategia ya la comenté, en el video de Apple, el número 2 del análisis de flujo de caja, explico en detalle esta estrategia de recompra de acciones, como resulta en un aumento del precio de la acción y pues devolverle riqueza a los accionistas como los dividendos. El precio valor en libros, se conoce como la Q de Tobin, precio de mercado, valor en libros, price to book value. Este es el indicador más analizado en un banco, dado que los activos de un banco están valorados a precios de mercado, la cartera, el portafolio de inversiones, por lo tanto el patrimonio es un nivel de referencia del valor de un banco o de una acción, el valor de referencia de su valor intrínseco. Sería una vez, claro, se paga menos de uno o más de uno, como en este caso. Entonces, antes de la crisis, el mercado estaba pagando más de una vez, porque tenemos, no 2012 o 2020, tenemos tres horizontes de tiempo. Antes de la crisis superior, se le estaba pagando una prima. Desde el 2008 y hasta el 2015, se le reconoció el valor de 1 o menos de 1. Ese es el periodo que, según la filosofía de inversión en valor, se considera el periodo de subvaloración y donde se recomienda comprar. Ya a partir del 2016 hay un aumento de este indicador. El mercado ya le reconoce una prima, llegando casi al 2%, a 2 veces 1.8 este año. Históricamente, en las últimas décadas, este múltiplo puede estar entre una vez o menos, como vemos en las crisis, o 2 veces, como uno
un máximo. Entonces ahí es lo que debemos nosotros considerar si entramos a comprar acciones. Ahora está en un nivel ya donde el mercado le está reconociendo una prima por la calidad del banco, como lo hemos visto, pero entonces el potencial de valorización ya sería menor que si entramos nosotros en los momentos donde tenía una subvaloración. Aquí tenemos el precio del mercado, que ha crecido el 14.2% anual entre el 2012 y el 2020. Excelente crecimiento, superior al promedio del mercado, que uno lo puede considerar alrededor del 10%, y versus otras entidades financieras también muy superior. ¿Cuál ha sido el resultado de este excelente crecimiento? Para cualquier acción de cualquier empresa existen 3 atributos que, si se dan los 3, se logra un incremento exponencial del precio de la acción. Y en el caso de JP Morgan se dan estos 3 atributos. ¿Cuáles son? Primero, el negocio, los ingresos y la utilidad por acción. Vemos un crecimiento extraordinario del 7, del 11 normalizando del negocio. Por otro lado, la estrategia de recompra de acciones, que eso también, pues, como les comentaba, eso se traslada al precio de la acción porque hay un menor número de accionistas por el mismo tamaño de utilidades o de patrimonio, y una ampliación del múltiplo bursátil. Como lo vemos aquí, ha venido aumentando, o sea, el mercado le está reconociendo una prima. Estos 3 atributos logran ese aumento exponencial de la rentabilidad de la acción, del precio de la acción. Por eso es que el CEO Jamie Dimon es considerado un ícono en Estados Unidos. Aquí resaltamos aumentos 2016, 2017 importantes, 2019, en el 2020 disminuyó a 9, pero este dato a fin de año, el mínimo logró cerca de $80. Este año ha crecido 31 versus el final de año, pero versus el mínimo ha sido alrededor de casi el doble. Otro indicador que es el más utilizado, otro múltiplo en general por el mercado, sobre todo a nivel internacional, es la relación precio-ganancia. En bancos sí se puede analizar, pero como les comentaba, hemos utilizado el price to book value, puesto que en bancos la utilidad neta puede llegar a tener cierta volatilidad por las provisiones de cartera. En el caso de JP Morgan no ha sido muy volátil, hasta un promedio de 11. Aquí en los últimos años aumenta un poco, ¿sí? Está alrededor de la media para entidades financieras de este múltiplo. La rentabilidad de dividendos, el dividend yield ha estado alrededor del 2.5 en promedio, que es muy bueno. Solamente si uno invirtiera por dividendos, sí es superior a los bonos del Tesoro de Estados Unidos de 10 años, incluso los de 30 años también es superior. El payout ha estado alrededor de la tercera parte en promedio, es un nivel muy adecuado, dado que una de fórmula para calcular el crecimiento potencial de una empresa es el ROE por la retención, que sería 1 menos el payout, ¿sí? Ese nivel de retención por el ROE nos da cuál es el potencial de crecimiento, y ese es el flujo de caja que la empresa debe dedicar a su inversiones de adquisición, orgánicos, inorgánicos, y también a la recompra de acciones. Bien, ya aquí entonces vamos a recapitular lo más importante cuantitativo y lo cualitativo. Aquí tenemos todas las variables cuantitativas que acabamos de analizar, como una síntesis y con una calificación, ¿sí? Como docentes estamos acostumbrados a calificar de 1 a 5, pero acá tiene un grado de subjetividad claro, pero uno tiene que justificar y ser razonable también esa calificación. Entonces vamos a calificar más bien en cualitativo: deficiente 1, 2, regular, medio 3, y un bueno satisfactorio 4 y 5. ¿Sí? Como hay un grado de subjetividad entre el bueno y el satisfactorio, pues vamos a darle la misma calificación entre 4 y 5. En esto cuantitativo únicamente hay 2 variables, que puede ser un nivel medio, regular, que es el nivel de provisiones que tiene que realizar el banco en momentos de crisis como el 2008-2020, pero el banco, como vimos, no lo ha afectado en forma importante, ¿sí? Ha estado con un nivel de solidez, entonces por eso es considerado medio.
Y el otro es el indicador bursátil múltiplo Price to Book Value, ¿sí? Que el mercado ya le está pagando una prima de 1.8 veces, que es un nivel ya está llegando a un límite de que se considera pues, normal entre 1 a 2 veces. El mercado es racional, podría ser más, etcétera. Muy bien, dentro de lo positivo de todo lo que analizamos, entonces, bueno, satisfactorio, el crecimiento y la diversificación de los activos, el crecimiento de los préstamos con depósitos del público y la buena participación, calidad, perdón, aquí es préstamos, o sea, crecimiento del préstamos, calidad de esos préstamos a través del indicador de calidad y cubrimiento, los depósitos, esto es lo que me refería, el crecimiento y el buen porcentaje de financiación, la tendencia del indicador préstamos-depósito que refleja mayor liquidez, la solidez del balance a través de esta relación de solvencia, el mejoramiento de la eficiencia operacional, el crecimiento de la utilidad neta y su margen, el muy buen nivel de rentabilidad del patrimonio, el crecimiento del valor patrimonial de la empresa, así ya lo vimos, el PER, el otro indicador bursátil, precio-utilidad por acción, están dentro de su media, la estrategia de compra de acciones, la buena rentabilidad del dividendo, el adecuado nivel de payout y el muy buen crecimiento del precio de la acción. Para terminar, tenemos algunas variables cualitativas que también son muy importantes para uno tomar una decisión de inversión. Economía. Entonces tenemos las perspectivas económicas, la recuperación que se ha venido dando en términos del Producto Interno Bruto es favorable. Los mercados, lo que con respecto a tasas de interés, inflación, algunos mercados que están sobrevalorados, hay un nivel de incertidumbre, consideramos medio. Política, geopolítica, hay muchos aspectos entre China y Estados Unidos que generan también incertidumbre. La industria, las perspectivas pues están ligadas al mejoramiento de la economía, favorable. La competencia, hay un grado de rivalidad importante entre las entidades financieras y hay un nivel de competencia también que aquí le llamamos sustitutos, por ejemplo, las fintech, incluso las grandes tecnológicas como Apple, Amazon tienen también ya sus sistemas de pagos. JP Morgan está haciendo inversiones, adquisiciones en estos segmentos. Regulación, la regulación la podemos leer desde dos puntos de vista. La gubernamental, que pretende un sistema financiero sólido, que no genere una crisis. Y por otro lado, esa misma regulación pues, es muy inflexible. Entonces, para hacer frente a las competencias, por ejemplo, ahí los bancos se pueden un poco demorar en reaccionar. El CEO, Jamie Dimon, él tendría 5, excelente. Tamaño de la compañía también, eso puede mitigar riesgos. El grado de satisfacción que vimos inicialmente de los clientes, excelente. Y la marca, JP Morgan Chase. Muchas gracias por la atención. Agradezco los comentarios, agradezco compartir el video para democratizar la educación financiera. Estar pendiente del siguiente video que es el Bank of America. Yo creo que va a ser pronto, ya he venido trabajando en estos dos bancos, entonces estar pendientes, los que están suscritos pues les va a llegar su confirmación. Muchas gracias por la atención y hasta pronto. Chao.